Ya hemos hecho la lectura del texto de hoy y hemos orado. Gracias a todos los que pudieron llegar en esta mañana a este lugar. Sabe que usualmente, ¿no? Cuando uno va al cine, eh, cuando se acaba la película y comienzan los créditos, uno se va. De pronto eso en los últimos años cambió con las películas de superhéroes de Marvel, porque después de los créditos había alguna escena que preparaba a uno para la siguiente secuela. Pero usualmente si uno sabe que la película no es de Marvel, uno se levanta apenas comienzan los créditos. A menos que usted realmente quiera que cada centavo que usted pagó por la entrada valga lo que le costó y usted se quiera quedar hasta el final, hasta que enciendan las luces de la sala. O que, no sé, usted quiera saber quién fue el actor que hizo de tal personaje, o quiera conocer el nombre de la chica o el chico que le pareció atractivo ahí en la película. A menos de que esas sean sus razones, la mayoría de nosotros lo que hacemos cuando se acaba la película es eh, irnos. Incluso los servicios de streaming, cuando usted está viendo de pronto a veces como en, ¿cómo le dicen? Maratón, un capítulo tras otro, apenas se acaba el episodio, le disminuyen la pantalla, los créditos quedan ahí a un ladito y te está diciendo, dale al siguiente, como que los créditos no importan tanto. Esa parte final de la película no importa. Como que al final de cuentas ya tú te viste toda la película, entendiste todo el argumento. Si te vas después de antes de que comiencen los créditos, no te estás perdiendo de nada. ¿Cierto? Y me da la sensación a mí, hermanos, de que muchas veces nosotros, cuando llegamos a estos tipos de libros como las cartas, que contienen hacia el final de la carta una porción en donde la persona que las escribe se despide y da un saludo general a la iglesia, pensamos igual. Como que ya Efesios se acabó en el versículo 20 del capítulo 6. ¿Qué vamos a sacar del versículo 21 al 24? Ahí no hay nada. Ahí no hay nada, así que se acabó la serie de Efesios. Si lo hacemos de pronto en la lectura diaria de nosotros, llegamos al versículo 20 y quizás llegamos al versículo 21 diciendo, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación, y lo que le hago, y Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente, y listo. No nos sentamos un poco a meditar en qué es lo que Pablo está queriendo decirnos en esa parte. Y hermanos, hay mucho por decir en estas porciones que acabamos de leer, que leyó nuestro hermano ahorita al final. Hay mucho que nosotros pudiéramos decir y nosotros no podemos sencillamente asumir que las partes finales de una carta, de una epístola como la de los Efesios y como otras tantas epístolas que hay en el Nuevo Testamento, sencillamente son descartables. Porque si nosotros pensamos de esa manera, entonces nosotros estamos invalidando lo que la misma Escritura dice. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la Escritura, no dice que toda la Escritura menos los saludos de las cartas de Pablo, no. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil para instruir en justicia. Hermano, eso incluye el final de las cartas también. Eso incluye los listados de los nombres que a veces se dan en algunos finales de cartas. Eso incluye los saludos finales que da el apóstol en los finales de sus cartas. Eso incluye las cortesías que también se hacen en esos finales de las cartas. Y normalmente vemos un patrón en estos finales de las cartas, sobre todo las cartas de Pablo. Hay un patrón, hay algo que se sigue, hay un modelo particular que se sigue. Sin embargo, en cada una de las finales de las diferentes cartas siempre hay algo particular para rescatar que no está en las demás. No está en las demás. Siempre hay algo que ganar cuando leemos las cartas
al quedarnos y leer los créditos finales, si se me permite decirlo de esa manera. Así que con eso, hermanos, en mente, sabiendo la importancia que puede tener para nuestra vida espiritual estos últimos versículos, quiero que nuevamente vuelva su atención a esos versículos que leyó nuestro hermano. Mientras examinamos esos saludos finales de Pablo y esos deseos buenos que él tiene para con la iglesia, yo quisiera, hermanos, que nosotros nos enfocáramos en tres cosas que se ven allí. Lo primero que vemos allí es el anhelo de Pablo. Un anhelo de Pablo por una comunión. Anhelo que hay en Pablo por una comunión. Lo segundo que quisiera que miráramos también, no solamente es el anhelo de Pablo por una comunión, sino el carácter de dicha comunión que Pablo está anhelando, que los discípulos que están leyendo esta carta en Éfeso tengan. Y lo tercero que quiero que miremos en este pasaje, hermanos, es la fuente. Estos versículos nos dan una evidencia clara de la fuente de dicha comunión que nosotros estamos llamados a tener. Y al hacer esto, hermanos, yo quiero que tú tengas en cuenta toda la carta que hemos estudiado. Recuerda que la serie se llamó Las gloriosas riquezas de la gracia de Dios. Y ese nombre suena abstracto. Ese título de la serie suena abstracto. Las gloriosas riquezas de la gracia de Dios. Alguien puede escucharlo y sin tener conocimiento de la Biblia puede quedar igual. ¿Qué quiso decir ese título? Pero déjame darte un poco de contexto, hermano, antes de entrar de lleno en este pasaje. Nosotros vivimos en un mundo caído. La Biblia enseña que nosotros somos seres caídos. La Biblia enseña que nosotros somos miserables. Antes de conocer al Señor, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 1 hace una descripción muy detallada de cómo es el hombre natural sin Dios. El hombre sin Dios es miserable. El hombre sin Dios no tiene absolutamente nada. El hombre sin Dios puede tener todos los tesoros de este mundo, pero al final de cuentas estar vacío completamente en su corazón. Esa es la realidad de nuestra naturaleza. Y por eso Pablo tiene a bien recordarnos en la carta de Efesios que, hermano, de pronto tú no eres ese hombre que tiene todos los tesoros de este mundo y que está vacío por dentro, pero tú dices, en mi caso yo no tengo ni tesoros y también estoy vacío. Pablo entonces viene a recordarte y decirte, hermano, si tú estás en Cristo, puede que tú no tengas todos los tesoros que este mundo ofrece. Puede que tu cuenta bancaria esté en ceros. Puede que incluso le debas a mucha gente. Puede que tengas tu casa hipotecada. Puede que estés pasando necesidades. Pero hermano, Pablo te dice en Efesios que el Señor ha puesto delante de ti una serie de gracia de parte de Él hacia ti, que es rica, que es abundante, que no se acaba, que tú puedes tomar de esa gracia y que Él la ha puesto ahí para ti. ¿Y cómo se ve esa gracia? Pues Pablo ya lo ha explicado en lo que hemos estudiado en estos capítulos de Efesios. ¿Cómo se ve esta gracia? En la elección que Dios nos dio, en el ser apartados por Dios para ser santos para Él, en que Él nos escogió antes de la fundación de este mundo porque nos amó. En que Cristo su Hijo vino a este mundo para morir por ti y por mí. Eso es una gracia que Dios nos extiende a nosotros y de la que tú te puedes refugiar en los momentos en que necesites. Pero no solamente eso, sino que Pablo va más adelante y te dice, no es solamente lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también lo que nosotros debemos mostrarle al mundo a causa de lo que Dios hizo por nosotros. Entonces hay gloriosas riquezas de la gracia de Dios en cómo nos relacionamos los unos a los otros. Hay gloriosas riquezas de la gracia de Dios en cómo nos relacionamos con nuestra esposa o con nuestros esposos. Hay gloriosas riquezas de la gracia de Dios en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros amos, con nuestros jefes. Hermanos, estamos llenos de la gracia de Dios y por eso debemos comportarnos como tal. La semana pasada nos recordaban eso de nuestra identidad y de vivir de acuerdo a ella. Ese es el contraste
del libro de Efesios. En un mundo caído y ante seres y personas miserables, Dios extiende un tesoro de gracia incalculable, hermanos. Esa es la gracia de nuestro Dios. Ten eso en cuenta en la medida que vamos avanzando. Entonces dijimos que lo primero que veíamos en estos versículos era el anhelo que hay en Pablo por tener una comunión o tener una, ¿cómo se le diría? Un relacionarse los unos a los otros, como él mismo lo ha escrito acá. Ahora, ese anhelo de Pablo por tener esa comunión y ese compromiso que Pablo está describiendo acá, Pablo dice en el versículo 21, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago. A fin de que ustedes sepan. Es decir, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes sepan cómo estoy y qué estoy haciendo. Y luego también dice que él va a enviar a un hermano con esta carta. El que va a enviarles la carta se llama Tíquico. Dice, este es un amado hermano, un compañero en el ministerio. Y les dice Pablo, él les hará saber todo. Y por si de pronto ellos no han entendido cuál es la misión de Tíquico cuando Pablo lo envía, Pablo les reitera nuevamente que él ha enviado a Tíquico con el propósito no solamente de que ellos sepan cómo está Pablo, sino de que Tíquico también consuele sus corazones, anime sus corazones. Para Pablo entonces es muy importante que los hermanos en Éfeso sepan cómo está y qué está haciendo. ¿Por qué? Ya Pablo nos ha dado buena teología en los primeros 3 capítulos de Efesios. Nos ha hablado acerca de la salvación que tenemos en Cristo. Nos ha hablado acerca de la iglesia. Ha hecho una teología de la iglesia, una eclesiología bastante clara. Ha dado instrucciones éticas de cómo comportarnos, como lo dijimos, y de cómo debemos vivir. ¿Por qué la necesidad que Pablo siente de darles como una especie de actualización de su vida a los hermanos? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué la necesidad de hacerles saber cómo está y qué está haciendo? ¿Por qué incluso la necesidad de repetir y enfatizar? Tíquico lo hará saber y les consolará. Amado, yo creo que la respuesta a esa pregunta es porque Pablo no solamente ha enseñado en esta carta y ha escrito buena teología, no solamente ha dado buenas instrucciones, sino que Pablo está buscando de manera intencional poner en práctica lo que acaba de escribir. Pablo quiere poner en práctica, practicar lo que él acaba de escribir. Él busca vivir la teología de la que ha estado predicando en el libro de Efesios. Esto es lo que Pablo está buscando. Pablo ha estado proclamando a lo largo de la carta de Efesios esta gran obra de salvación que Dios ha hecho en la vida de su pueblo. Que Dios nos ha predestinado antes de la fundación del mundo, que Él ha escogido y predestinado personas para que sean pueblo suyo. El misterio del evangelio del que se habló en el capítulo 5, Pablo ha estado desarrollando, hablando de cómo Dios ha estado desarrollando la historia para salvar a un pueblo para sí mismo. Un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Un pueblo compuesto de judíos, un pueblo compuesto de gentiles, de todas razas. Y todas esas personas van a ser un solo pueblo para Dios. Y todo esto a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. A través de la muerte de Cristo es que Dios está haciendo todas estas cosas. ¿Qué está haciendo? Un pueblo unificado, un templo viviente para el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Pablo ha estado argumentando a lo largo de esta carta. Y ahora aquí, en estos versículos finales, lo que Pablo está tratando de demostrar de una manera práctica es que él quiere vivir esa gloriosa teología que ha estado enseñando. ¿Cómo es que este simple deseo de Pablo de que los hermanos sepan cómo está relacionado con esa teología? Porque Pablo les está diciendo, yo quiero que me conozcan ustedes un poquito
ya Pablo estuvo, según lo que leemos en el libro de Hechos, estuvo por lo menos por 3 años en esta ciudad de Éfeso. Es muy probable que hayan hermanos, que esta iglesia se haya desarrollado a tal punto de que hayan hermanos que él no conozca. Pablo está diciendo, yo quiero que me conozcan un poco, los que no me conocen, y los que ya me conocen, quiero que sepan cómo estoy. Quiero que sepan cómo realmente estoy. Quiero que sepan cómo me está yendo en mis asuntos. Quiero que sepan que aunque estemos separados por la distancia, quiero igual contarles cómo me está yendo, qué me está pasando, y quiero animar con eso los corazones de ustedes. No es un simple deseo insignificante en el corazón de Pablo. Hermanos, Pablo aquí lo que está queriendo decir es, por decirlo de alguna manera retórica, ¿de qué sirve afirmar que somos teológicamente un pueblo? ¿De qué sirve afirmar que somos teológicamente en singular, el templo del Espíritu Santo, si en realidad no queremos tener nada que ver el uno con el otro? Esto es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Hermano, tú puedes entender los misterios del Evangelio. Tú puedes entender las verdades más complejas acerca de la teología y del Evangelio de Dios. Pero hermano, si tú no estás dispuesto a vivir esas verdades, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿De qué sirve decir que Dios es el Dios de todas las naciones, cuando en realidad no queremos tener comunión con hermanos que son diferentes a nosotros? Eso es lo que Pablo está queriendo decirnos. Él no quiere que sea así entre nosotros. Él no quiere solamente quedarse en el concepto abstracto de lo que es, de lo que significó la venida del Señor Jesucristo y de la salvación que nosotros tenemos, sino que Él quiere poner eso en la práctica. En otras palabras, hermano, Pablo quiere ser la iglesia de la que él ha estado hablando. Él quiere ser la iglesia real, con gente real, enviando mensajeros reales como Tíquico para dar actualizaciones reales sobre cómo le va y así llevar ánimo a estas personas y a los corazones de los hermanos. Y esto es un deseo, hermanos, no puntual de esta carta. El hecho de que Pablo quiera no solamente enseñar a los hermanos y predicar verdades del Evangelio, sino vivir esas verdades, no se ve solamente aquí en estos versículos finales de Efesios. Esta es la norma con la que Pablo interactúa con los demás hermanos a los que les envía cartas. En la carta de Romanos, en los versículos 15 y 16, Pablo hace todo lo posible para que estos hermanos en Roma sepan que él tiene planes de viaje para ir a verlos. Él les habla de cuál es su esperanza de verlos cuando llegue a Roma camino hacia España. Él les habla puntualmente de esto. Él les da saludos extensos a varios hermanos. No solamente saludos que envían hermanos que están con él, sino saludos que mandan de vuelta también. En 1 y 2 de Corintios, Pablo entabla unas relaciones profundas con esta iglesia también en Corinto. Relaciones que incluso son dolorosas para él. Lo mismo puede decirse de la iglesia en Gálatas o de la iglesia en Filipos. En estas iglesias Pablo se regocija de la asociación, de la comunión que ellos tienen los unos con los otros en el Evangelio. Y en la carta de Filipenses puntualmente Pablo explica con detalle cómo esta comunión incluso se llega a materializar en oraciones particulares los unos por los otros. Cómo se envían hermanos mutuamente para ministrarse. Cómo se dan y reciben regalos monetarios incluso en la vida real por estar pendientes el uno del otro. En Colosenses, que incluso dicen que es una carta que toca los mismos temas que la carta de los Efesios. Pablo en Colosenses
aunque nunca conoció en persona a esta iglesia, él les dice que él ora por ellos todo el tiempo. Y al final de la carta, Pablo escribe líneas similares a las que se escriben aquí en Efesios. Pablo les dice que él va a orar por ellos y que por eso envía a Tíquico, el mismo hermano, para que les informe de las actividades de Pablo. Y dice de Tíquico nuevamente que es un hermano fiel y un ministro y consiervo del Señor. Para que sepa cómo estamos, dice Pablo, y para que anime los corazones de ustedes. Igual función tenía Tíquico acá. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 9, Pablo reflexiona sobre el trato que él tuvo con estos hermanos en la iglesia de Tesalónica. Y él les dice, yo deseo estar afectuosamente con vosotros. Porque estábamos dispuestos a compartir con ustedes no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestro propio ser. Porque habíais llegado a sernos muy queridos. Y estas son cartas que Pablo escribe a iglesias, es decir, no a una sola persona, sino a varias personas. Pero en esas cartas personales como Timoteo, Tito y Filemón, son cartas escritas a hermanos muy amados. Particularmente a Timoteo y a Tito, Pablo les dice que ellos son sus verdaderos hijos en la fe. En cada carta de Pablo, hermanos, hay un anhelo de él por una búsqueda de una conexión real con las personas. Y esto es lo que Pablo nos está queriendo decir a nosotros también acá a través de lo que le dice, a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago. Todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Hermanos, hay un trabajo real en conocer y ser conocido. En Pablo hay un anhelo real por un compañerismo con los demás. Pablo no era alguien a quien le gustaba simplemente escribir cartas y que le dieran un púlpito para predicar y luego un panel de preguntas y respuestas y luego unas fotos al final de la sesión y luego para la casa. No. Pablo era del que escribía la carta, le daban el atril para enseñar y se sentaba a enseñar. Le decían preguntas y respuestas, hagamos preguntas y respuestas. Pero luego se iba y se sentaba a hablar con la persona. Luego sí le preguntaba, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te está yendo? Mira, yo vengo de tal lado, yo hice esto otro. A mí también me pasó. Pablo era una persona real, con intereses reales por las personas. Pablo era un hombre que sabía que Jesús amaba a la iglesia como su propia novia. Y que esa novia por la que Jesús murió no era una especie de teoría abstracta. No, hermanos. Esa novia por la que Jesús murió, de la que tú y yo hacemos partes, es un cuerpo vivo, real, formado por personas vivas. Y hay un llamado puntual a tener comunión los unos con los otros. Cristo murió por personas de carne y hueso, para hacer de dichas personas una nación real, un cuerpo vivo. Y Pablo sabía esto, y Pablo predicó esto, y en cada oportunidad que tuvo, Pablo se entregó a tener relaciones personales con las personas. Por eso, hermano, la pregunta que surge en este primer punto es, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Solamente asistimos aquí porque amamos la teología que se enseña aquí en esta iglesia? ¿O porque amamos a las personas que vienen a esta iglesia?
Se dice que somos la iglesia universal del Señor, la iglesia católica, universal, santa y apostólica. Hermanos, esa iglesia es una construcción intelectual o son las personas por las que Cristo murió. ¿Tú estás dispuesto, hermanos, a trabajar y a compartir de la misma manera como Pablo está demostrándolo aquí en estas líneas finales? Estamos dispuestos a decir, yo quiero que tú sepas de mí, quiero que sepas cómo estoy, quiero que sepas lo que estoy haciendo, quiero conocerte a ti, quiero saber qué estás haciendo, quiero saber cómo estás, porque quiero construir una comunión real con mis hermanos. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Y nosotros muchas veces pudiéramos decir, sí, la idea es súper, suena bien, pero hacerlo en la realidad es muy difícil. Pudiéramos pensar de esa manera, pero en esta iglesia puntualmente, por ejemplo, no todos estamos en los mismos sectores. Sí, no todos vivimos en los mismos sectores, vivimos dispersos y cada quien tiene ocupaciones varias y cada quien puede perderse en medio de esas ocupaciones, se absorbe y se embebe tanto la persona o nos embebimos tanto nosotros que no nos da tiempo. No nos da tiempo y pensamos que es que estamos muy ocupados. Hay mucho tráfico en la ciudad, el horario del trabajo. Hermanos, pero si nos quedamos solamente con las excusas, entonces nos estamos quedando cortos con lo que Pablo está enseñando aquí. Creo que hay oportunidades reales, aún en medio de todas esas dificultades, para construir relaciones los unos con los otros. Hay oportunidades reales para tener comunión los unos con los otros. La iglesia hace un esfuerzo, ciertamente, cuando trata de poner actividades de caballeros algunos sábados al mes, de damas también un sábado al mes, de jóvenes, adolescentes un sábado al mes. De brindar el espacio en los grupos de comunión. Algunos hermanos brindan el espacio de sus casas también, justamente para tener comunión los unos con los otros. Pero fuera de lo que la iglesia programa, hermanos, porque la iglesia ahí solamente está programando 3 días a la semana. El día del grupo de comunión, el sábado mensual en el que se reúne el grupo etario, digamos, o por género, y el domingo. Y el resto de los días. ¿Qué hacemos nosotros para tener comunión los unos con los otros? El resto de días, ¿qué estás haciendo tú para tener comunión con tus hermanos? El resto de la semana, hermanos, ¿cómo estás tú haciendo para que otros hermanos te conozcan y para tú conocer de ellos? Estamos tan absorbidos a veces en nuestros asuntos, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, que no nos damos cuenta que se pasa el tiempo y hay hermanos que a veces vienen a la iglesia, nos acompañan por 2, por 3 meses y se van y no supimos su nombre. Y yo lo digo con vergüenza. A veces el pastor me habla, no, me escribió tal hermano. ¿Cuál es ese hermano? Me dice el nombre de la persona y yo, si uno flaquito que se sienta, y me da pena. Y me da pena, hermanos, no saberme los nombres a veces. Porque no somos una iglesia de 400 miembros, ¿no? Somos una iglesia que promedia los 60, 70 miembros. Y un domingo como el pasado, podíamos estar aquí unas 110, 115 personas. No es mucho el esfuerzo mental que toca hacer para saberte los nombres, hermano. Y esto me lo estoy diciendo a mí, no solamente a ustedes. ¿Qué estamos haciendo para tener comunión los unos con los otros?
Ahora, si nos estamos haciendo la pregunta de qué estamos haciendo para obtener y llegar a esa comunión, para llegar a establecer relaciones y establecer relaciones con otras personas, tenemos que también preguntarnos qué es exactamente lo que estamos buscando establecer. ¿Cuál es este tipo de relación de la que Pablo nos está hablando aquí? ¿Qué es lo que estamos esperando experimentar? Es decir, hermanos, ¿cuál es el carácter que estas relaciones, los unos con los otros, deben tener? Queremos tener relaciones con los demás hermanos de la iglesia, queremos relacionarnos con ellos, pero ¿qué significa eso? ¿Qué clase de relaciones es a las que debemos aspirar? Y eso, como podrán adivinar, nos lleva al segundo punto, que es la naturaleza de esa comunión que Pablo desea. Él deseaba y perseguía relaciones reales con los demás hermanos. Pero él sabía y él anhelaba por un tipo específico de relaciones, para que estuvieran presentes en el corazón de esas relaciones. Él aspiraba a que tuvieran un carácter específico. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Hermanos, esto no es una simple cortesía que Pablo está escribiendo aquí. No es una cortesía que Pablo al final de su carta está dejándoles a los hermanos para que la tengan. Esto no es tampoco una especie de saludo formal que Pablo está escribiendo. Lo es, pero es más que eso. No es como nosotros solemos terminar a veces nuestras cartas o correos. Atentamente, Pablo. Atentamente, Juan. No. Pablo, cuando dice o escribe esto, Pablo también está expresando sus anhelos y sus deseos, sus oraciones y sus bendiciones hacia la gente del Señor, lo que él espera que Dios haga con ellos. Esto es lo que Pablo está expresando. Y eso es lo que debe ocupar el centro, el corazón de esta teología, de la teología que Pablo ha expresado aquí en Efesios. Y este anhelo, amados hermanos, empieza con paz. Paz. Paz de parte del Señor. Y según lo que hemos estudiado en Efesios, hermanos, paz no es solamente la ausencia de conflicto, sino paz es tener una verdadera relación los unos con los otros. Una verdadera y correcta relación los unos con los otros. Paz es cuando todas las cosas fluyen los unos con los otros, fluyen bien. Y este es el anhelo de Pablo para la iglesia. Este es el anhelo de Pablo para la iglesia. No es solamente que las personas se lleven bien los unos con los otros. No es que tengamos una lista de tareas y digamos, hoy tengo que saludar a todos los hermanos para tener comunión los unos con los otros. Y ya saludé a Osvaldo, ya saludé a Pedro, ya saludé a este. No. Esto no es lo que Pablo está diciendo. No es tampoco una habilidad también para evitar saludar a los hermanos, para evitar caer en conflicto con los hermanos. No, eso no es paz. No, yo no saludo a este porque me cae mal y así no peco. Él quiere que existan relaciones correctas en el corazón de la iglesia, entre los hermanos y las hermanas. ¿Y en qué consisten estas relaciones correctas? Pues hermanos, en que se soportan los unos a los otros, se apoyan los unos a los otros y se apoyan en verdad. Y eso es lo que vemos aquí. Esta paz está marcada por ese tipo de relaciones.
Porque esta paz, según dice Pablo, está conectada con la fe de parte de Dios el Padre. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Esta paz viene de la fe. Sin duda que Pablo está hablándole a hermanos y hermanas para que cuiden sus relaciones, para que tengan paz, para que se amen los unos a los otros. Pero no cabe duda tampoco de que Pablo en mente también tiene, mientras está escribiendo de la paz, del amor y de la fe, y dice de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Pablo también está teniendo en cuenta el amor hacia Dios. Porque al final él habla de los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. De modo que tiene sentido que esta paz, este amor y esta fe estén conectadas con ese amor hacia el Señor. Hermanos, no podemos tener una verdadera paz con alguien sin amarle. No podemos tener una relación adecuada con nuestro vecino, con nuestro prójimo, si primero no le amamos como a nosotros mismos. Si no deseamos su bienestar. Desear por el bienestar del otro más que incluso el mío mismo. Compartir momentos con las personas, orar por las personas, trabajar específicamente por el bienestar del otro. Eso implica que estás en una correcta relación con esa otra persona. Y esa relación está marcada por el amor. El amor hacia ellos. Eso es lo que Pablo desea para la iglesia. Nada menos. Relaciones reales con gentes reales que estén marcadas por un amor verdadero y una paz verdadera. ¿Y cómo nos va con esa tarea en esta mañana? ¿Cómo nos va a nosotros en esa tarea? Hermanos, pero este amor, porque tú puedes pensar, no, sí, es muy bonito, hay que amarnos los unos a los otros, pero hermano, yo no tengo suficiente amor. No me nace a mí como que amar a este hermano. No me nace a mí amar a esta otra persona. Pues te tengo noticias, hermanos. Al final del versículo 23, Pablo dice que este amor que conecta esa paz que debe marcar nuestras relaciones, viene de parte de Dios el Padre. Es decir, hermanos, en tus fuerzas tú no vas a poder amar a tal punto a otra persona que te preocupes tanto por su bienestar que no te preocupas tanto por el tuyo. No, en nuestra fuerza nosotros queremos lo contrario. En nuestra fuerza nosotros queremos amarnos más a nosotros. Si hay dos piezas de pastel, una es más grande que la otra y usted tiene hambre, ¿qué es lo que usted quiere? La más grande. Pero si usted sabe que la otra persona también tiene hambre, igual que usted, y usted ama a esa persona como Cristo nos ha mandado a amarnos los unos a los otros, hermano, usted va a querer que más grande sea para la otra persona. En términos prácticos, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si nosotros, como dice Pablo, o como Pablo nos está queriendo dar a entender acá, estamos mandados a tener relaciones reales con otras personas, a amar con verdad a aquellas otras personas, entonces vamos a necesitar una ayuda real para hacer esa labor. Y esa ayuda real que nosotros necesitamos es una ayuda sobrenatural, hermanos. Porque en nuestros propios medios, en nuestra propia carne, es imposible amar de este modo. Necesitamos una ayuda sobrenatural para lograr esto. Y Pablo nos ha estado hablando de esta ayuda sobrenatural desde que comenzó el libro de Efesios. Y él nos lo recuerda aquí de nuevo. Él dice que esta paz, que este amor
viene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo como un don de su gracia. Una gracia que fluye tanto que nos regala este tipo de dones. Viene de Dios, viene del Padre, hermanos. En el capítulo 1, Pablo nos dijo que el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y que por tanto nosotros debiéramos ser santos y sin manchas a su vista. Pablo nos dijo en el capítulo 1 que en amor Él nos predestinó para adopción como hijos a través de Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano? Desde el principio de la carta Pablo nos ha estado hablando de que Dios, el Padre, nos amó. Y nos amó como su pueblo. Y que en amor Él ordenó que toda la historia trabajase de tal modo que su pueblo fuera suyo. Desde el principio. En amor Dios designó que nosotros pudiéramos, o Dios se propuso hacernos justos delante de Él, en amor. Él se propuso darnos paz con Dios. En amor Él envió a su Hijo, a Jesucristo, su unigénito, para cumplir su voluntad redentora. Y Jesucristo vino y vivió una vida perfecta para que pudiéramos nosotros tener paz con Dios, con el Padre. Este es el perfecto amor de nuestro Padre Celestial, quien ha expresado un amor perfecto a nosotros, sus criaturas. En amor, Cristo también murió por nuestros pecados, hermanos. Él murió por todas nuestras fallas. De modo que ahora nosotros pudiéramos amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Él murió también por todas las formas en las que nosotros podemos perder esa paz de la que nos habla este texto. Murió por nosotros, dice Pablo en Efesios 1. Él nos redimió con su propia sangre, de modo que podamos tener perdón por nuestros pecados. Y ahora en Cristo tenemos paz, paz los unos con los otros. Hermano, nosotros no podemos fabricar esta paz nosotros mismos. Dios nos da paz a través de Cristo. Por eso Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo mismo es nuestra paz. Dios es amor, Dios es paz, Dios es verdadero amor y verdadera paz. Y todo verdadero amor y toda verdadera paz que nosotros debemos manifestar viene necesaria y estrictamente de Él. Su amor, amados hermanos, se manifiesta en que mientras nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que ahora nosotros podamos tener paz con Dios y paz los unos con los otros. ¿Cómo experimentamos ese amor? ¿Cómo hacemos que en nosotros ese amor fluya? Ya Pablo lo escribió. Por fe. Por fe, hermanos. Ese es el anhelo de Pablo. Paz y amor con fe. El anhelo de Pablo es que como creyentes nosotros creamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio. Ese es el anhelo de Pablo. Nosotros creemos en esa elección que Dios nos ha dado.
Creemos en el Señor Jesucristo y en la redención que Él nos da por su sangre. Creemos que Él nos ha amado y en su paz y en su amor también creemos ello. Y que nosotros vamos a entrar en dicha paz y en dicho amor. Y que vamos a experimentar ese amor y esa paz por fe. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Este es el carácter, hermanos, de esta comunión que tenemos los unos con los otros. Y si te das cuenta, allí mismo está la fuente. La fuente de esta comunión es Dios mismo. La fuente de esta comunión es Dios mismo. Toda la obra redentora de Dios, hermanos, ha sido diseñada de tal modo de que no haya nada en nosotros de lo que nosotros podamos jactarnos. Y por eso, como lo hemos dicho, amarnos los unos a los otros es algo que solamente es posible con la ayuda de nuestro Señor. Dios es la fuente de la paz. Dios es la fuente de nuestro amor y Dios es la fuente de nuestra fe. Y ese amor es incorruptible, pero no es por nosotros nuevamente. Como dice Pablo acá, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. En nosotros no puede producirse un amor incorruptible, hermanos. De nuestras propias fuerzas no puede salir un amor de esa magnitud. Un amor incorruptible es un amor perfecto prácticamente, que no se corrompe con nada. Nuestro amor siempre está marcado por un interés. El amor que sale de nuestra carne siempre está marcado por un interés. Muchas veces miramos a nuestros hijos y les amamos, o pareciera que les amáramos más cuando se portan bien. Y cuando se portan mal, no es que no los amemos, pero como que ese amor se apaga un poquito. Porque no es un amor perfecto, hermanos. Y por eso, para poder tener un amor incorruptible hacia nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos una ayuda de parte de Dios. Para que Él nos dé ese amor. La fuente de ese amor es necesariamente Él. Quisiera, hermanos, que para cerrar, leer una cita que resume no solamente este saludo, sino también las enseñanzas que Pablo ha estado enseñando en la carta de los Efesios. Y en la medida en que vamos cerrando esta carta, esta serie de los Efesios, hermanos, creo que en tu corazón y en mi corazón, al salir hoy de este lugar, debe haber un anhelo y un deseo para tener comunión los unos con los otros. Y si estamos fallando en esa tarea, hoy al salir de acá, ora al Señor. Oremos al Señor para que nos ponga ese deseo, para que no se quede solamente en una retórica que sale de aquí hacia allá, no se quede solamente en una acción que ustedes asienten con su cabeza, sino que se vuelva un actuar, para que se vuelva una cotidianidad en nuestras vidas. Hoy en día tenemos tantas maneras de conectarnos. Y eso, a la vez que marca la preocupación de muchos padres, es también una herramienta que la iglesia puede usar para estar conectados los unos con los otros, para saber los unos de los otros. Pablo usó la tecnología de su tiempo y escribió cartas
y las mandaba con mensajeros. No había DHL, no había Servientrega, no había coordinadora. Pero estaba Tíquico. Y escribía a Pablo y mandaba eso a otros hermanos. Hermanos, ¿qué te detiene a ti de cuando el Señor pone a alguien en tu corazón y en tu mente, hacerle una llamada si de pronto estás muy ocupado, estás muy lejos o el tráfico está pesado? ¿Qué te detiene de hacerle una llamada a un hermano y decir, hermano, mira, no tengo realmente una razón para llamarte, quería saludarte, quería saber cómo estabas y quería decirte que estoy orando por ti? ¿Qué te detiene de hacer eso? ¿Cuánto tiempo vas a perder haciéndolo? Ya yo creo que ni dinero, digamos, se pierde en ese intento porque todo el mundo anda con minutos. Eso era antes, que tocaba ir al minutero y pagar 150 pesos el minuto. Ya no. ¿Qué te detiene incluso entrar a una de estas redes y escribirle a un hermano? De pronto no sabes si el hermano está ocupado, si no está ocupado, si te conteste, si no te conteste, y decirle, hermano, te escribo porque quiero saber si te puedo llamar. Yo creo que hay cosas que no se tocan por mensaje, sino que hay que llamar. Y tú puedes escribirle a un hermano y decirle, hermano, quiero llamarte, ¿puedo hacerlo? Quiero saber cómo estás y quiero que sepas también cómo me está yendo a mí. Eso no es egoísmo. Eso es tener comunión los unos con los otros. Lo que quiero es que pensemos en este día, en eso. Y mientras llegamos al final, permítanme leer la cita que les anuncié, hermanos. Esta cita es del pastor Julio Benítez, que justamente en un estudio de esta carta a los Efesios, que se titula Las riquezas de la gracia, él termina diciendo lo siguiente. Este saludo de despedida presenta un resumen de las grandes enseñanzas contenidas en la epístola. Paz, amor, fe y gracia. En esto se resume el Evangelio. Paz, amor, fe y gracia. Es la gracia de Dios manifestada hacia el pecador, dándole fe para creer en Jesucristo como único medio de salvación y en esta nueva condición de reconciliación con Dios, disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, andando en el amor de Dios que lo llena todo para construir una gran hermandad entre los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Ese es el anhelo de Pablo. Eso es lo que Pablo nos ha enseñado en esta carta de Efesios. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Y no solamente en este sermón, tú nos has hablado a lo largo de toda esta carta de los Efesios acerca de cuán abundantes son las riquezas de tu gracia y cómo fluyen para nuestro beneficio. Beneficio no personal, sino beneficio corporal, beneficio al cuerpo de Cristo. Padre, ayúdanos a entender y a discernir tu palabra. De tal modo, Señor, que nosotros no solamente sepamos y atesoremos estas verdades en nuestro corazón, sino que también podamos actuar conforme a estas verdades. Que podamos vivir los unos a los otros en comunión como tú nos mandas. Que podamos reflejar este amor que tú primero nos has reflejado a nosotros. Que podamos, bendito Rey, actuar en fe, por la fe que tú nos has dado también a nosotros. Que podamos, Señor, tener paz los unos con los otros y así mostrar esa reconciliación que Cristo nos dio a través de su muerte en la cruz contigo. Padre, si hay alguno de nosotros aquí, Señor, enemistado con otro hermano,
Padre, pon en el corazón de estos hermanos el deseo de la paz. Esa paz que viene de ti. Esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que sean un ejemplo para el mundo, que sean una luz para el mundo, que el mundo al ver nuestro comportamiento quiera saber qué es lo que sucede con nosotros y que nosotros podamos darnos a conocer a ellos, así como debemos darnos a conocernos los unos a los otros. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender que esto está en el corazón de tu evangelio. Ayúdanos a entender, Señor, que un evangelio de palabra sin acciones no es evangelio. Ayúdanos a entender que Cristo no solamente fue el verbo, sino que se encarnó para vivir como nosotros y mostrarnos el camino. Ese camino que ahora nosotros debemos replicar. Y así como Cristo amó al mundo de tal modo que se entregó a sí mismo, nosotros debemos amarnos los unos a los otros y entregarnos los unos por los otros. Cargar las cargas los unos de los otros. Ayúdanos a tener esto en mente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.